Hola, buenos días a todos. Bueno, ahora estamos con la plática del área de tecnología alimentaria. Nuevamente, queremos agradecer al doctor García por su valioso apoyo para participar aquí en el Foro Científico y Tecnológico 2023 del CIATEC, en el marco del 47 aniversario. Y pues bueno, antes de empezar su plática, les voy a leer una pequeña reseña de su trayectoria. El doctor Tomás García Cayuela es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Granada. En la actualidad trabaja como profesor investigador SNI 1 en el área de biotecnología, región occidente del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, desde hace 5 años, donde es líder del grupo Food and Biotech. Ha desarrollado trabajos de investigación pre- y postdoctorales en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación Madrid, España, además de ser investigador postdoctoral, colaborador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias en el Tecnológico de Monterrey y realizado estancia en el área de Fisiología y Biotecnología Microbiana en Davis, California. Durante su trayectoria científica, se ha focalizado principalmente en la caracterización de las funciones metabólicas de las bacterias lácticas y su aplicación en la mejora biotecnológica de alimentos fermentados. También ha desarrollado técnicas de biología molecular específicas para el estudio de la microbiota intestinal y de la funcionalidad de bacterias probióticas, además de la evaluación de la actividad biológica y biodisponibilidad de micronutrientes y fitoquímicos o compuestos bioactivos de alimentos y en la mejora de su potencial saludable mediante tecnologías emergentes. Actualmente está involucrado en proyectos relacionados con la disminución del impacto ambiental de la cadena de suministros del sector agropecuario y la aplicación de estrategias de revalorización de estudios de residuos, subproductos y mermas del sector industrial para la generación de biomoléculas de alto valor agregado. Su labor científica se refleja en la autoría de 42 artículos de investigación en revistas científicas, una patente internacional, 8 capítulos de libro. Durante su carrera investigadora ha participado en más de 28 proyectos de investigación, 7 internacionales, y en la difusión de resultados a través de comunicaciones orales, comunicaciones tipo póster, presentaciones en congresos científicos nacionales e internacionales, así como organizador en comités de varios congresos nacionales e internacionales. Además, su labor científica cabe destacar su participación en la gestión de proyectos y dirección de personal, actividad docente y gestión de la calidad. Paralelamente, participa en acciones de difusión de contenido relacionado con la ciencia y tecnología de los alimentos a través de diversos medios digitales, televisión y radio. Bueno, muchas gracias, doctor, y sin más preámbulo, lo dejo con su presentación. Tenemos un fuerte aplauso. Pues el día de hoy, el tema que escogí es el potencial psicobiótico de diferentes alimentos e ingredientes alimentarios y que pueden impactar en nuestra salud mental. Antes de esto, me van a permitir que les platique un poco del equipo de investigación que tenemos acá en Campus Guadalajara, que es el equipo Food and Biotech, formado por los doctores Verónica Rodríguez, el doctor Luis Eduardo y un servidor, además de 8 estudiantes de posgrado, 14 estudiantes de pregrado que colaboran con nosotros y algunos de estancia, como aquí Manu, la doctora Norma. Los proyectos, como mencionó Norma, en los que estoy involucrado, tienen que ver sobre todo con el desarrollo de alimentos funcionales, fermentados, y el impacto que puede tener la adición de diferentes componentes bióticos. Cuando digo biótico me refiero al pre, sin, psico y postbiótico. Además, qué impacto tiene en la microbiota intestinal y en determinados marcadores de salud. Además, establecemos estrategias de economía circular, sobre todo en el sector lácteo y en el sector de berries, y además promovemos diferentes estrategias para incrementar la capacidad probiótica o postbiótica de determinados productos de panadería o de cervecería. ¿Qué les voy a contar el día de hoy? Pues todo lo relacionado con la salud mental y cómo nosotros podemos impactar a través de la alimentación.
Para ello vamos a platicar brevemente sobre las enfermedades mentales más prevalentes. Vamos a platicar del eje intestino-cerebro-microbiota, es decir, cómo se comunica nuestro cerebro con nuestro intestino, qué estrategias hay para mejorar esta salud mental, desde el trasplante fecal, desde la alimentación, desde diferentes suplementos y obviamente desde la suplementación con componentes bióticos. Nos centraremos sobre todo en los psicobióticos y les hablaré de una experimentación, unos ensayos que hemos hecho con una bebida psicobiótica. Vamos a empezar con las diferentes enfermedades de salud mental a nivel mundial. ¿Cuáles son las más prevalentes? Las tienen ahí: depresión, trastornos de ansiedad, trastornos por el uso de determinadas sustancias, trastornos de la personalidad, esquizofrenia, trastornos alimentarios. De todas ellas, las más prevalentes son la depresión y la ansiedad. Y aquí en el lado derecho les pongo la imagen, una infografía que hace la gente de la UNAM en ciencia.unam, y pues utilizan imágenes de adolescentes, jóvenes, y es que muchos de los problemas mentales nacen en la edad, en la infancia y en la adolescencia. Hace una semana justamente salió un artículo publicado en una de las revistas filiales de Nature, un artículo donde de alguna manera establecían la distribución del inicio de los trastornos mentales, y si se fijan va desde el 0 hasta los 30 años. Ahí empiezan todos los problemas. Luego ya lo vamos arrastrando a lo largo de la vida, pero hay que focalizarse en estas primeras etapas. Fíjense, llama mucho la atención que aspectos como la ansiedad ya tengan el pico a los 5 años. Son igual cosas que no le damos importancia, pero que luego a la larga, cuando pues uno va, busca ayuda e intenta retroceder en el pasado para buscar el origen, encontramos sobre todo que es en la infancia y la adolescencia donde ocurre todo. Pero bueno, esto lo pongo, para que piensen, porque en el fondo todos tenemos algo mental, tenemos siempre estrés, ansiedad, depresión. El problema viene cuando esto ya es muy continuo. Ese es el problema. Pues obviamente esto está preocupando cada vez más y además esta parte de la ansiedad y estrés pues vino aumentado por toda la pandemia de COVID, donde todos parecía que nos volvimos locos, encerrados, ¿verdad? Pero pues la preocupación, hay unas estadísticas por los diferentes países, hay una preocupación creciente a lo largo de los años. Y como digo, depresión, estrés, ansiedad es algo muy recurrente. Incluso en unas encuestas que hicieron, pues en México, ahí ven, casi el 26% de la población afirman haber experimentado estas manifestaciones mentales. Si nos trasladamos ya a México, el INEGI nos dice que 1 de cada 4 mexicanos entre 18 y 65, es decir, de los adultos, pues vamos a sufrir algún padecimiento mental. Y en México estos padecimientos ocupan el 4º lugar en complicaciones médicas, siendo la depresión pues, el principal problema. Nos habla que casi el 30% de los mayores de 12 años, ya no adultos, de los de 12 años, sufren algún tipo de depresión. 3 millones de niños declararon haber experimentado sentimientos de ansiedad y depresión durante la pandemia. O, por ejemplo, la depresión es la primera causa mundial de suicidio. El problema muchas veces es que cuando pues, necesitamos esta ayuda, la desestimamos, no le prestamos atención, o, por ejemplo, tardamos en buscar esa asistencia, o incluso pues, cuando la buscamos no la encontramos. Y luego aquí hay que, pues invito a que reflexionemos, porque muchas veces nos dicen, pues las mujeres son las que se reporta que tienen mayor grado de ansiedad, pero yo les invito a que analicen la cifra de forma contraria. ¿Qué pasa si es que el hombre, pues los hombres somos igual más introvertidos en ese sentido y no manifestamos esos problemas y no buscamos ayuda? Por tanto, no se reportan esos datos. Entonces, ahí lo dejo. Si nos centramos en Jalisco, dado que estamos aquí en el estado de Jalisco, las estadísticas son muy similares a lo que ocurre a nivel nacional. Casi un 24% de los adultos tienen trastornos mentales. Hay necesidad de atender a estos niños, cerca del 37% en la zona metropolitana de Guadalajara, 29% en el resto del estado. Y bueno, y muchos de los pacientes, casi el 62%,
pues no reciben ni tratamiento farmacológico ni reciben ayuda psicoterapéutica. Estos trastornos mentales están asociados con otras manifestaciones pues, de nuestro día a día. Las personas que tienen estos trastornos mentales pues, suelen ser sedentarias, están asociadas también con otras enfermedades crónicas como la diabetes o la obesidad, por poner algún ejemplo. Tiene dificultades para dormir y además pues, es más proclive al uso de sustancias que igual no son recomendadas. ¿Cómo podemos entonces cuidar nuestra salud mental? Obviamente tenemos que abordarlo desde una perspectiva multidisciplinaria, donde la prevención y la educación juegan un papel muy importante, el desarrollo, por ejemplo, de tecnologías para monitorear estas manifestaciones mentales y, lógicamente, pues a través de estudios de intervención y el tratamiento, ya sea con medicamentos o ya sea con ayuda de la dieta u otros hábitos de vida. Si buceamos en Internet y revisamos pues, qué nos dicen ciertas asociaciones que trabajan con esta parte mental, pues nos dan una serie de medidas generales y nos dicen, ok, hay que procurar tener buenos hábitos alimentarios. Ok, estamos de acuerdo. Hay que realizar ejercicio con regularidad. Perfecto. Hay que mantener buenas relaciones interpersonales. Muy bien. Hay que evitar el tabaco o otras sustancias nocivas. Ok. Dormir mínimo 8 horas diarias. Ok, no creo que lo logremos todo, ¿verdad? Pero sí. Realizar actividades sociales, divertirnos, reírnos, tener siempre una actitud positiva. Todo esto es, pues, teóricamente, pues, muy bonito, ¿verdad? En la práctica todo eso es muy complicado. Entonces, cada quien pues, tiene que pues, abordar su problema pues, desde su lado más personal y abordar siempre pues, las medidas que nos recomiendan los expertos y siempre pues, ayudarse de un profesional. Entonces, nosotros acá nos vamos a centrar sobre todo en la parte de los hábitos alimentarios, cómo nos puede ayudar la alimentación. Pero aquí quiero ser muy claro, no hay milagros. Todo hay que sumar y la alimentación es una de las patitas en las que no podemos hablar, ¿vale? Si nos centramos en los hábitos alimentarios, todo lo que comemos va a pasar por nuestro intestino. Y ya sabemos, seguro que ya saben, que hay una comunicación entre el intestino y nuestro cerebro. Hay una comunicación bilateral donde los microbios, los microorganismos intestinales se comunican con nuestro cerebro y nuestro cerebro se comunica con nuestro intestino. Hay diferentes vías, hay muchas vías de comunicación. Y aquí la clave de todo son los microorganismos. De tal manera que las pautas alimentarias deben venir por modificar de una manera esta parte de los microorganismos. ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente el trasplante fecal nos podría solucionar de muchas cosas, pero a priori es una técnica sencilla, pero no es tan sencilla. La segunda, alimentos y suplementos, vamos a ver cuáles nos podrían ayudar y esta parte de componentes bióticos. Nosotros en el grupo en el 2020, ya hace casi 3 años, delineamos una serie de mecanismos por los cuales el intestino se comunica con nuestro cerebro. Hasta ese entonces, hasta 2020, recopilamos todas las vías de señalización y las agrupamos en 3. En la que denominamos el HPA, que es el sistema que involucra el hipotálamo, hipófisis y la glándula suprarrenal, que en realidad es la que maneja toda la respuesta del cortisol, ahora veremos de qué se trata. La respuesta inmune e inflamación, es decir, mediante la expresión de citoquinas inflamatorias y mediante la producción de una serie de metabolitos, sobre todo neurotransmisores. Por el primero, que es el eje HPA, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, como digo, es el que maneja la respuesta del cortisol. El cortisol es pues, la sustancia que se genera cuando estamos estresados. Y ese estrés, ese cortisol, lo que va a afectar es a la permeabilidad de nuestra microbiota, que es la imagen que tiene en el lado izquierdo. En situación normal, pues nosotros tenemos una permeabilidad normal, como aparece en la parte izquierda, una barrera intestinal intacta, con sus células intestinales, su capa de moho, con sus microorganismos. Ese cortisol lo que va a hacer es separar esas células, aumentar la permeabilidad intestinal, desbalancear la comunidad microbiana y hacer que penetren ciertas sustancias tóxicas en nuestro organismo. Y eso va a alterar también los niveles de cortisol. Es decir, por una parte el cortisol, cuando en situación de estrés se produce, altera la permeabilidad de nuestro intestino y a su vez ese desbalance que hay en nuestra microbiota
activa de nuevo esa ruta del cortisol. Digamos que es la pescadilla que se muerde mejor. ¿De acuerdo? Me salté. Pero bueno, no está la batalla perdida. Hay casos de éxito donde la suplementación con determinados microorganismos probióticos paraliza o modula la respuesta del cortisol. La segunda es la respuesta inmune e inflamación como consecuencia de ese desbalance que puede ocurrir en la microbiota intestinal como consecuencia, por ejemplo, de unos malos hábitos alimentarios. Y por los malos hábitos me refiero pues consumo de alimentos pues muy ricos en azúcares simples o grasas. Esta disbiosis intestinal va a acelerar la producción de citoquinas inflamatorias y este estado de inflamación va a agudizar ciertas manifestaciones como la ansiedad o la depresión. De nuevo, hay casos de éxito donde determinados microorganismos son capaces de frenar esta expresión de citoquinas inflamatorias. Y la tercera vía de comunicación son a través de neurotransmisores, como los que ven en pantalla. Seguro que les suena. GABA, serotonina, adrenalina, dopamina, acetilcolina. Son neurotransmisores que se pueden fabricar, se pueden producir en el ecosistema intestinal. El GABA, por ejemplo, es el ácido gamma aminobutírico. De alguna manera, este GABA lo que hace es frenar la actividad nerviosa, de tal manera que, pues, con eso, con alta producción de GABA nos calmamos, nos relajamos. La serotonina es la hormona que nos calma la ira, el estado de ánimo, nos serena. La dopamina es la del placer. La epinefrina, adrenalina, es la que nos prepara en situaciones de estrés. Y la acetilcolina es la que facilita la comunicación entre las neuronas, ¿no? Las digo porque más adelante me voy a centrar en una de ellas, que es la de GABA, que va a ser uno de los metabolitos clave en el potencial psicobiótico que les voy a mostrar. Ya que conocemos este sistema, este eje intestino, cerebro, microbiota, vamos a entrar en detalle en cómo podemos modularlo y potenciar la salud mental. Como les comenté, el trasplante fecal, pues ya se ha visto que tiene buenos resultados. El trasplante fecal lleva muchos años en experimentación, casos de éxito para infecciones por transfusión difíciles. No voy a hablar de ellos, simplemente decirles que sí tiene buenos resultados. Ahora bien, pues todo el dilema ético que hay asociado a esto, pues pone en peligro su pues exponencial aplicación. Aquí en el lado izquierdo ven pues un sistema donde pues alguien dona su microbiota sana, se hace, vamos a decirlo así, como un jugo, un licuado, ajá. Y bueno, pues esa suspensión fecal se puede liofilizar, se puede incluso establecer en forma de cápsula y pues hay diferentes estrategias para alojarla en el intestino, ¿no? Una de ellas también puede ser la vía oral, tomarse esa pastilla. Y ya hay casos de éxito a nivel de salud mental. Pero como no hemos hecho nada relacionado con esto, me lo voy a saltar, simplemente para que lo sepan, ¿no? Y que es pues algo prometedor. Porque además se han visto buenos resultados. Claro, no está exento de efectos secundarios. Ojo, Por eso hay que elegir a lo bueno con la mano. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar a la salud mental? Pueden checar en literatura y van a ver que existen muchos componentes, muchos alimentos que pueden ser beneficiosos. Yo aquí les traigo algunos ejemplos, tanto de alimentos per se como del suplemento. Empezamos por los ácidos grasos omega 3, que pues ya sabemos que esos ácidos grasos omega 3 son grandes antiinflamatorios, sobre todo los de cadena larga, EPA, DHA. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Pues por supuesto los pescados. Ahí les pongo salmón, les pongo atún. Uno de los alimentos más infravalorados, la sardina en lata, está plagadísimo de omega 3 y la dejamos y nunca la consumimos. Pero bueno, ahí la tenemos también, un buen aporte de calcio. Esos son los ácidos grasos de cadena larga. Si pues no se quieren ir por el lado animal, pues se pueden ir al lado vegetal, las semillas de linaza. También pueden ser una buena opción. Que no llegamos a los niveles requeridos de omega 3, pues igual necesitaremos alguna ayuda. Pues ahí les pongo algunos ejemplos de suplementos omega 3. Ojo, no vayan a utilizar estos suplementos del 369, 3 solo, que es el antiinflamatorio real.
que viene en ese caso, esa marca viene de anchoa, o por ejemplo pueden optar por el aceite de krill, que también es muy rico en ácidos grasos omega 3. Desde el punto de vista graso también tenemos los fosfolípidos. Esto se ha trabajado muchísimo en el desarrollo cognitivo tanto de bebés como de personas mayores para enfrentar padecimientos como el Alzheimer o la demencia. Y hay un alimento que es súper rico en fosfolípidos, que es la mazada en español, no sé aquí en México como le digan, es el buttermilk o el suero de mantequilla. Ese es muy rico en fosfolípidos y de hecho hay suplementos para, de alguna manera, suplementar los alimentos para las personas mayores. Se está trabajando y de hecho esa lechecita o esa bebida a base de mazada la encontré, que la sacaron hace poquito, en este caso pues en mi tierra, en España. Fosfolípidos, ¿dónde lo podemos encontrar también? En el huevo. El huevo es un gran alimento, además de la parte proteica, tiene grasa saludable y una de ellas es los fosfolípidos. Que no llegamos a esas recomendaciones, nos podemos apoyar de los suplementos. Lecitina. La lecitina además nos va a aportar colina y la colina, recuerden, que forma parte de la acetilcolina y es el neurotransmisor que se producía a nivel intestinal. Más, antioxidante fibra, aquí sobra que diga algo más, porque antioxidantes, vitamina C, todos los flavonoides ya sabemos que tienen potencial antiinflamatorio, potencial antioxidante, fibra, muchas de esas fibras tienen beneficios para, de alguna manera, promover actividades en microorganismos beneficiosos en nuestro intestino, el poder prebiótico. Y pues una de las recomendaciones que se hace es, oigan, pues vamos a incluir más frutas y verduras en nuestra alimentación. Y no solo eso, también aquí veo una foto de los granos, semillas, legumbres. Y si no llegamos, pues vamos a darle una ayudita con pues, suplementos. Ahí les pongo dos ejemplos que yo creo que son uno de los mejores, la cápsula de psyllium y pues la clásica inulina. ¿Qué más? Triptófano. Este es uno de los grandes desconocidos en la alimentación. Este aminoácido es esencial para fabricar lo que hay en el lado izquierdo, serotonina y la melatonina. El triptófano es el papá de la serotonina, que es uno de los neurotransmisores que les comenté, y la serotonina a su vez es la mamá de la melatonina. Por tanto, cabe pensar que el aporte de triptófano en la dieta va a ayudar a que, pues de alguna manera, dirijamos hacia la producción de esos neurotransmisores beneficiosos. Pero la cosa se complica aún más porque no queda ahí. El triptófano también tiene un metabolismo intestinal, que es la parte de la derecha, que es siempre la vía del ácido que nunca sé decirlo porque tiene un nombre muy raro, el quinurénico, que va a dar lugar a una serie de metabolitos beneficiosos neuroprotectores. De tal manera que este aporte de triptófano es muy importante en nuestra dieta. Lo podemos consumir de manera regular siempre que tomamos alimentos de origen animal. Pescado, carne, huevos, leche. ¿Que no tomamos eso? Pues nos va a costar trabajo llegar a los mínimos requeridos. En el mercado vamos a tener la posibilidad de encontrar esta ayuda en forma de suplemento. Ahí les pongo por ejemplo, que es triptófano puro y otras formas donde combinan el triptófano con otras sustancias como la melatonina, magnesio, que va a ser el siguiente mineral que revisemos, incluso vitamina B6, porque aquí el rey no es solo un mineral o una vitamina, pues es que tenemos que alimentarnos de muchas cosas, todo tiene que estar en balance. Insisto, no hay nada milagroso. El siguiente mineral es el magnesio. El magnesio se ha vuelto muy popular, no sé por qué, se ha vuelto muy popular. Y hay muchas formas de suplementos en el mercado, muchas sales de magnesio. No todas funcionan igual, y sobre todo si hablamos de salud mental. Hay ciertas hipótesis porque no hay nada fidedigno en relación al magnesio. Sí hay artículos, sí hay revisiones donde nos afirman que determinadas sales del magnesio pueden ayudar en estados de estrés, ansiedad, incluso en pacientes con determinadas manifestaciones como la fibromialgia. Se establecen diferentes hipótesis, como por ejemplo que puedan regular la comunicación entre las neuronas, puede haber también relajación muscular, pueden intervenir en la liberación de esos neurotransmisores
puede intervenir en la regulación de los patrones de sueño. Hay gente que dice, yo me tomo el suplemento de magnesio y duermo toda la noche sin ningún problema, ¿no? Digo, ya cada quien, esto, como es a nivel personal, no le va a afectar a todos de la misma manera, porque va a influir sobre todo en los hábitos que uno tenga. ¿Dónde podemos encontrar el magnesio? Fundamentalmente en el cacao. El cacao es el rey del magnesio, tiene muchísimo. Pero ojo, si toman chocolate, pues chocolate cuanto más puro mejor. Otra fuente, las almendras. La gente os va a decir, es que el magnesio siempre va a estar en las hojas verdes. Nada, váyanse mejor al chocolate, váyanse a las almendras, que es más biodisponible. Y ojo, antes les dije, hay muchas sales en el mercado de magnesio. En caso de que quieran esta ayuda, mi recomendación es que se vayan hacia estas dos, el glicinato de magnesio o la forma de taurato, incluso de treonato. Es decir, aquellas sales o aquellas conjugaciones que combinan el magnesio con un aminoácido para aumentar la disponibilidad. Muchas veces la gente va a comprar cloruro de magnesio, carbonato de magnesio, citrato, pero no es tan biodisponible, lo tenemos a nivel intestinal, el magnesio es un microscópico, va a pillar agua y ya sabemos lo que va a pasar. ¿Ah? Entonces tengan cuidado con la cantidad. Y además cuando se toman ustedes un citrato y pues rápidamente van al baño, ya saben que esa dosis de magnesio la superan. ¿De acuerdo? Es una técnica para saber qué cantidad de magnesio hay que tomar. Pero ahora desde mi perspectiva personal, el magnesio a mí me ayuda muchísimo. Yo no quiero decir nada, yo no me he hecho un estudio científico, pero esto es personal. Muy bien, vamos a centrarnos ya en la parte de componentes bióticos. Y aquí les traigo esta diapositiva donde resumo los diferentes bióticos que actualmente están vigentes. Y ahí abajito les pongo que pues esas definiciones vienen casi todas de la Asociación Internacional para Probióticos y Prebióticos. Porque se van a encontrar que para ciertos componentes, pues la definición puede cambiar. Voy a intentar ser muy breve, pues, hablando un poquito de ellos y ya pasaríamos a la parte de los psicobióticos. Probióticos ya todo el mundo creo que le queda claro porque son aquellos microorganismos vivos que nos los ingerimos en cantidades adecuadas y nos dan un beneficio a la salud. Bien en forma de suplemento, bien también en forma de alimento fermentado que los contenga. La parte de prebióticos, ojo con esto, pues siempre se ha dicho que es la fibra o los carbohidratos. Ya esta definición de prebióticos se actualizó hace unos años y nos dicen que son sustancias o componentes que estimulan selectivamente microorganismos que conviven con nosotros y esto nos da un beneficio a la salud. No necesariamente tiene que ser de origen carbohidrato, pueden ser incluso polifenoles. Se está estudiando ya con el prebiótico de ciertos polifenoles y flavonoides. Simbióticos, a priori, podemos decir la mezcla del pro y el pre. No siempre es así. La definición es un poquito más amplia. El simbiótico ya pues son sustancias que van unidas a una serie de microorganismos que pueden actuar ahí in situ o pueden actuar cada uno de forma independiente en nuestro intestino. La parte posbiótico es donde hay más polémica porque cada quien llama posbiótico a lo que quiere. Entonces, bueno, posbiótico en la expresión más amplia dirían que es cualquier metabolito que producen las bacterias o los microorganismos, pero la definición un poquito más estrecha, que es la que da la ISAP, hace alusión a que son preparaciones de microorganismos inanimados o inactivados, como prefieran, donde hay un mecanismo deliberado de inactivación, es decir, yo sé que la estoy matando, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y esa preparación puede ir con esos microorganismos inactivados y los componentes también de la fermentación. Si nosotros, de alguna manera, extraemos un componente y lo purificamos, pues no es un posbiótico, es el componente que estamos extrayendo. Y luego los psicobióticos, que son los microorganismos que modulan el eje intestino-cerebro y que nos ayudan, por lo tanto, a la salud mental. Estos componentes bióticos los podemos resumir aquí. Aquí están todos, la parte de probióticos, la parte de prebióticos, la parte de los posbióticos acá. En estos probióticos también podríamos incluir los psicobióticos, de tal manera que cada uno de ellos va a impactar de una manera diferente. Por ejemplo, los prebióticos van a generar ácidos grasos de cadena corta, que ya sabemos
el poder antiinflamatorio que tienen. Todos los péptidos aminoácidos, como consecuencia de la fermentación, pueden generar señalizaciones importantes, como por ejemplo la producción de GABA. Los polifenoles también pueden tener actividad. Y todo eso interacciona en nuestro lumen intestinal con impacto en salud. Vamos a centrarnos de lleno ahora en la parte de los psicobióticos. Ya comentaba que eran aquellos microorganismos que nos podían, de alguna manera, modular este eje intestino-cerebro y que podían mejorar la salud mental. Aquí en el lado izquierdo os dejo a uno de los papás de este concepto, que es el Dr. Ryan de la Universidad de Cork en Irlanda, y sacó hace unos años este libro, La Revolución Psicobiótica, y donde pues, habla de estas conexiones y de esta comunicación intestino-cerebro. Aquí les dejo su Twitter, digo, por si lo quieren checar. Es una persona muy activa y siempre está colocando los estudios pues, más impactantes y más novedosos en este área. ¿Y dónde podemos encontrar estos psicobióticos? Porque sí, son microorganismos que nos brindan beneficio a la salud mental, digo, pero ¿dónde los encontramos realmente? ¿Qué hacen estos microorganismos para que nos provean o nos den beneficios a la salud? Bueno, los podemos encontrar tal cual, microorganismos que se venden tal cual como psicobióticos, ya veremos por qué, o también los podemos encontrar en alimentos clásicos fermentados. Hay evidencia, tanto en microorganismos aislados, es decir, una cepa, o en combinación de diferentes cepas, tanto en estudios clínicos o en estudios animales, donde impactan en la salud mental. Por ejemplo, o sea, voy a elegir uno, el Lactobacillus cassis-shirota, ya saben a cuál me refiero, ¿verdad? En un estudio clínico nos decía que 100 mililitros de una bebida fermentada, ya saben a qué bebida fermentada, ¿verdad? Nos dice que hay modulación del eje HPA. Recuerden que era el que tenía la respuesta al cortisol. Modula esa parte del cortisol. O, por ejemplo, las bifidobacterias a mí me gustan mucho desde el punto de vista psicobiótico. Por ejemplo, la Bifidobacterium breve, en un estudio en ratas, encontramos que hay regulación del sistema inmune y la secreción de hormonas. Esos serían para, digamos, cepas individuales, y también encontramos cepas combinadas. Aquí tenemos, por ejemplo, Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum, que nos dice que hay modulación de la producción de neurotransmisor. Esto si nos tomamos el suplemento tal cual. Pero también podemos encontrar alimentos fermentados que se han estudiado este poder psicobiótico y el impacto que tiene. Por ejemplo, la bebida de soya nos dice que fermentada con Lactobacillus helveticus puede tener mejoras en la función cognitiva. Por ejemplo, leches fermentadas, de nuevo con el cassis-shirota, dice que incrementa la serotonina a nivel fetal. Por ejemplo, el kéfir, el gran kéfir, con su mezcla de microorganismos, tiene mejoras en la memoria, incluso en las funciones relacionadas con el lenguaje. Es decir, con esto les quiero dar a entender que, pues igual, la aplicación o la estrategia puede ser tomar el microorganismo tal cual, en una cepa o en cepas combinadas, o a través de alimentos fermentados. Claro, ¿cómo evaluamos nosotros ese potencial psicobiótico? Lógicamente tenemos que irnos a los dos tipos de estudios, el preclínico y el clínico. Del clínico nadie se salva, ¿verdad? Pero el preclínico nos puede, de alguna manera, dar cierta invitación a sospechar de las propiedades psicobióticas que pueden tener nuestros microorganismos o el alimento que estemos considerando. En los estudios preclínicos encontramos in vitro que nosotros podemos evaluar a nivel bacteria la cantidad de la producción de GABA, que es el neurotransmisor que les comenté antes, producen. O, por ejemplo, en las células animales, la producción de serotonina. Si nos vamos a los estudios ya en ratas o en animales, podemos hacer estudios del comportamiento. Hay diferentes test para evaluar cómo impacta el alimento, el psicobiótico, en determinadas situaciones, o estudios biológicos, sobre todo analizando los ácidos grasos de cadena corta que se producen o el nivel de citoquinas. Si nos vamos a los estudios en humanos, normalmente los test que se suelen hacer es darle pues, a las personas esa preparación psicobiótica y emplear una serie de test de comportamiento
a través de unos formularios se evalúa el antes y el después. Marcadores biológicos como los que podemos hacer para ratas y ratones o incluso estudios de imagen a nivel cerebro. Nosotros también en este trabajo que publicamos, de alguna manera determinamos una metodología sistemática partiendo desde la formulación de la cepa o la formulación del alimento hasta llegar a los estudios clínicos, pero más o menos es lo que les he contado. Es decir, partimos de una formulación, seguimos con técnicas donde evaluamos el potencial de la propia bacteria en células animales, de ahí pasamos a los test con ratas, ratones, modelos murinos y los estudios clínicos. Me voy a centrar en la producción de GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico. Como les dije, es un neurotransmisor que de alguna manera nos frena la actividad y esto hace que nos relajemos, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa si no tenemos suficiente GABA en nuestro cuerpo? Es lo que tenemos a mano derecha. Pues puede incrementar la depresión, puede incrementar el insomnio, podemos ser dependientes de ciertas sustancias, ansiedad, pánico. Esas serían las manifestaciones de la deficiencia de este neurotransmisor. Pero afortunadamente hay ciertos microorganismos que son capaces de producir, principalmente bacterias lácticas. Y además va a haber receptores de GABA en nuestro ecosistema intestinal. Por tanto, se va a absorber perfectamente. Y esta generación de GABA por bacterias lácticas, no vayan a pensar que es igual, va a ser dependiente del microorganismo, porque ya intuirán que va una codificación por una serie de genes, esta producción, y no todos tienen la misma dotación genética ni los mismos mecanismos de regulación. En este esquema, no se asusten, hay 3 vías de degradación y producción de GABA. En la primera, en la A, es la vía de la putrescina, de tal manera que fácilmente podemos encontrar por estas 2 vías la producción de GABA. La forma más sencilla es esta que ven aquí, denotada con B, a partir del glutamato o ácido glutámico. Es una conversión muy sencilla con un par de genes que ponen ahí y tendríamos el neurotransmisor GABA, ¿no? Luego hay otras vías que son las que degradan este neurotransmisor y son las que tenemos que acortar. Como les dije, esta vía es la más usual en bacterias lácticas, la que convierte el glutamato hacia GABA. Y hay que entender primero qué dotación genética tienen las bacterias lácticas que estamos considerando, porque no todas tienen los mismos genes, insisto, y no todas tienen los mismos mecanismos de regulación. De ahí que hayan diferencias. Vamos a ver en el experimento que les voy a mostrar que la producción de GABA se ve sobre todo alterada por el pH. Con el pH podemos modular incluso la producción de este neurotransmisor. Y les voy a presentar el estudio que hicimos en el laboratorio sobre el potencial psicobiótico en determinadas cepas de bacterias lácticas y su aplicación en la generación, en el desarrollo de una bebida fermentada con una serie de elementos funcionales y que tiene este potencial. Nosotros partimos de kéfir. El kéfir ya sabíamos que es una bebida muy interesante con una gran cantidad de microorganismos, levaduras, bacterias lácticas, acéticas. Nosotros nos centramos sobre todo en las bacterias lácticas, caracterizamos la parte probiótica, propiedades como agregación, resistencia a los antibióticos, propiedades antimicrobianas o qué resistencia puede tener durante su tránsito por la digestión gastrointestinal. Incluso también fermentabilidad con diferentes sustancias prebióticas y la propiedad psicobiótica que era, en nuestro caso, la facilidad o la producción del neurotransmisor GABA. Nosotros hay diferentes metodologías para cuantificar GABA. Nosotros seguimos esta que es la más sencilla, la espectrofotométrica. Hay otra que es por cromatografía, que también es interesante. En este caso, el método espectrofotométrico, que es el GABASE o la GABASA, se basa en 2 enzimas. Recuerden el esquema que les enseñé. Esta vía de degradación, el GABA, viene para acá y se convierte en un succínico, un semialdehído y succinato.
se basa en esa reacción. El GABA se va a unir al alfa-cetoglutarato con una enzima, nos va a generar este succínico semialdehído y este succínico semialdehído se convertirá en succinato y generará NADPH, que es el que en realidad medimos. Por tanto, es una técnica espectrofotométrica indirecta donde medimos la producción de NADPH con la dotación enzimática de este equipo. Bueno, pues a partir de aquí nosotros lo que hicimos, además de analizar todas las propiedades probióticas y la fermentabilidad con los prebióticos, pusimos estas cepas seleccionadas a crecer en medio MRS normal y en otro MRS suplementado con ácido glutámico. Recuerden que el glutámico es el sustrato preferido para la producción de GABA, aunque no necesariamente hay una correlación directa entre la cantidad de glutamato que ponemos en el medio y la producción de GABA, por todo lo que les he comentado, ¿no? Por la especificidad de cada una de las cepas. Y aquí tienen los resultados. En estas cepas van a encontrar tanto lactococos del género lactococo, del género levonosto, incluso levadura, Cruiberomyces y otros lactobacilos y otros probióticos comerciales como el Plantarum o el Acidófilo, incluso el rhamnosus. La cantidad de GABA es variable y los propios que desarrollaron el método de Gabasa nos dan una guía de lo que puede significar la cantidad de GABA que encontramos. Si quedamos por debajo de 0.5 milimolar, entenderíamos que es un nivel bajo de producción. Si estamos entre 0.5 y 2.1, entenderíamos que es un nivel medio. Y a partir de 2.1 es un nivel alto de producción de GABA. Y aquí ven las diferencias. Hay algunos microorganismos seleccionados por su potencial. Incluso podemos observar como la K09, que corresponde a una levadura, la producción de GABA la podemos considerar de grado medio, pero en el momento que nosotros colocamos en el medio el ácido glutámico, ese que creíamos que iba a aumentar la producción de GABA, encontramos que no. Por eso digo que antes de proceder con este tipo de experimentos hay que entender muy bien al microorganismo y qué capacidades puede tener. A partir de aquí, nosotros seleccionamos algunas de estas cepas para la generación de una bebida fermentada. Hicimos diferentes experimentos, tanto con una cepa simple, con combinación de 2 cepas, con combinación de 3 cepas, incluso con una mezcla de microorganismos, para ver la sinergia o no en la producción de este neurotransmisor. De todos los experimentos y a partir también de pues el aspecto sensorial, decidimos quedarnos con una determinada combinación de microorganismos. Cabe mencionar que la base de esta bebida es leche y suero de leche, lactosuero de queso, que incluía una serie de ingredientes funcionales que derivan de la frambuesa y del tejocote. Esto que les estoy mostrando aquí solamente es para la bebida base, sin ingredientes. Ya veremos el impacto que pueden tener los ingredientes en la producción de este neurotransmisor. Como les digo, nos quedamos con esas 2 combinaciones. En la primera combina solo 2 microorganismos y en la tercera, que está señalada, combina 4 microorganismos. Si observamos los niveles que hay ahí y yo me vuelvo a la gráfica anterior, veremos que pues, los datos no se correlacionan. Es decir, la combinación de los distintos microorganismos puede dar lugar a la producción de diferente manera en la producción de GABA. ¿Qué ocurre cuando yo a esas combinaciones le introduzco estos ingredientes funcionales? Lo tenemos aquí. No voy a entrar en los detalles de caracterización, me voy a centrar en la parte de abajo. A priori, la cantidad de microorganismos es muy alta. Estamos en logaritmos entre 8 y 9. Es alta, muy alta. Pero, sin embargo, la concentración de GABA la tenemos por debajo de 1. Incluso hay algunas combinaciones donde ya estamos por debajo de lo que marca el sistema, que era el nivel bajo. Entonces dijimos aquí, pues hemos fracasado con esto, ¿verdad? Porque ya... Pero tengan paciencia. Seguimos adelante con esto. Ok, estas bebidas, con los diferentes ingredientes, pues las sometimos... Es un estudio clásico de vida útil y analizamos, pues, la viabilidad de los microorganismos y observamos que siguen teniendo altas concentraciones. Muy bien. ¿Qué ocurre
a partir de cada uno de esos días de la vida útil si los sometemos a una digestión intestinal. ¿Sobreviven o no los microorganismos? Porque claro, nos interesa que estén vivos para que produzcan el neurotransmisor. Pues sí, puede haber alguna bajada por ahí. Si se fijan, para que no se líen, porque hay muchas barras, hay los días de muestreo, la vida útil, son las barras sólidas, y la barra punteada o en textura es la correspondiente a ese día, pero sometida a una digestión intestinal. Entonces van a ver que baja un poquito en algunos casos, pero estamos en concentraciones muy altas a nivel intestinal. ¿Qué ocurre con el GABA? Igual, las barras sólidas son aquellas que pertenecen al día de muestreo y las barras con textura son ese día de muestreo que una vez que se somete a una digestión intestinal. Vamos a fijarnos solo en aquellas barras que son de color sólido, es decir, cada uno de los días. ¿Ven? Va aumentando. Si se fijan, la producción de GABA va a ir aumentando con el paso de los días. ¿Qué ocurre cuando nosotros digerimos? Sube considerablemente la concentración de este neurotransmisor. Y la pregunta es, ¿por qué? La hipótesis es que el microorganismo a lo largo de los días se estresa en el sentido de ya, pues igual no encuentra la suficiente cantidad de azúcares o los carbohidratos disponibles y tiene que echar mano de la parte proteica. Ese es uno. Pero también a nivel intestinal, la sospecha es que el pH es el que origina digamos, este aumento de producción de GABA. Hay un estrés y hay pues de alguna manera una afectación a nivel transcripcional que hace que la producción de este neurotransmisor, es decir, que esta expresión de las enzimas que dan lugar a la producción de este neurotransmisor, se dispara. Obviamente, esto se queda en una simple hipótesis, como lo hacen también otros estudios que han evidenciado que tras una digestión aumenta en 2, 3, incluso 4 veces la producción de este neurotransmisor, lo cual es una ventaja. ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? Bueno, pues vamos a interactuar a nivel colónico, vamos a ver qué interacciones se dan a nivel colónico, sobre todo cuando se pone pues todo el ecosistema intestinal, porque todo esto es condiciones controladas. ¿Qué pasará cuando lo pongamos a nivel intestinal? Digamos, con microbiota real. Evaluación sobre todo de las citoquinas inflamatorias es una parte muy importante y pues no nos vamos a librar de evaluar todo esto en un modelo animal y ojalá que podamos hacerlo a nivel clínico. Otros desarrollos son potencial con Blueberry, incluso también preparaciones postbióticas. ¿Qué impacto pueden tener estos microorganismos inactivados en el ecosistema intestinal y cómo afecta esto a la producción de neurotransmisores? ¿En el mercado podemos encontrar productos que sean ricos en GABA? Sí. Para aquí no. Nos tenemos que ir a Corea, a Japón. Ellos son fantásticos haciendo este tipo de cosas. No sé qué tipo de efectividad pueda tener. Si el GABA aquí puede resistir toda la vida de aquel y puede llegar intacto a nivel intestinal, o es más interesante que las bacterias a nivel intestinal produzcan ese neurotransmisor. El caso es que existen. Y además existen suplementos. Van a ver que pues, le van a vender el GABA tal cual, incluso formulaciones que llaman premium, porque combinan el GABA, y si se fijan en la letra roja pequeña, desaparece más triptófano, más magnesio. Recuerden, el magnesio que comenté. Pero bueno, nada, como os digo, nada es milagroso. Como conclusión final, para finalizar, es que pues esta interacción de dieta, microbiota y este estado mental, pues aparentemente es algo nuevo que se está estudiando y abre nuevas áreas de oportunidad para seguir estudiando y nuevas inquietudes. Dentro de ellas tenemos a los psicobióticos, que ya recuerden que son microorganismos que nos pueden ayudar en nuestra salud mental, pero como siempre digo, esto no es milagroso, siempre hay que verlo de una perspectiva de águila, donde el psicobiótico va a formar solo una parte de la cadena. Y hay que pues, tener en cuenta otra serie de cosas como hábitos, prevención, incluso programas educativos, etc. Antes de acabar, pues les invito a que visiten nuestra página web, fugabiotech.mx. Incluso hay un podcast que hemos recientemente grabado con ayuda del TEC que se llama
el canal Historias para Mentes Curiosas, y hay una, el episodio 66, Microbiota, nuestro otro genoma, muy interesante. Participo junto a otros investigadores donde no solo hablamos de microbiota intestinal, sino otras microbiotas que se alojan en nuestro cuerpo y que pueden tener impacto en nuestra salud. Por último, pues agradecer a todas las instituciones que hacen posible que sigamos trabajando, el TEC de Monterrey, Gobierno de Jalisco, como se mencionó en la plática anterior, pues es evidente en la apuesta que hace el Estado porque pues hagamos ciertos desarrollos con ACID, pues esta casa también, el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad Autónoma de Madrid y, por supuesto, pues a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias y pues estamos a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias, doctor. ¿Qué le parece si seguimos con la sesión de preguntas? Adelante, una o dos preguntas nada más para poder finalizar. Así es. Hola, doctor. Muchas gracias por su presentación. Muy interesante el esquema de cómo los alimentos funcionales pueden ayudarnos bien desarrollados a fomentar la salud humana. Yo me quedé con la duda de, bueno, todas estas bacterias al final de cuentas son muy lábiles a condiciones gastrointestinales, ¿no? Tenemos una serie de estudios y en la literatura está muy reportado que pues, su consumo tiene que ser arriba de los 10 millones, 11, 12, hay quien vende 14 millones, ¿no? De tal manera de que lleguen a sobrevivir una pequeña dosis de ellos a nivel intestinal. Y los resultados que tú muestras son bastante constantes, ¿no? ¿Sabes? Tienes 10 a la 8 y terminas en 10 a la 8. ¿Hay algún proceso de protección de ellos? ¿Cómo fueron estas cinéticas? No sé si nos puedes platicar un poquito más, porque prácticamente hay una industria muy importante atrás de todo esto. Sí. Mira, esta matriz es láctea. Los lácteos han sido el vehículo pues, clásico para, de alguna manera, vehiculizar este tipo de componentes. Y da protección. De hecho, la leche es el elemento que yo utilizo para congelar las bacterias. Yo no utilizo glicerol, yo utilizo leche, tal cual. Todas las caseínas, la mezcla de caseínas, mezcla de proteína de soya y lactosa, de alguna manera protegen a estos microorganismos. Sí es cierto que hemos encontrado que no todas las cepas funcionan igual. Y todas las cepas con las que trabajamos siempre las seleccionamos con base a, pues, a su capacidad para sobrevivir el tránsito gastrointestinal. Ahora bien, si le digo, no necesariamente, porque siempre estamos acostumbrados a, es que tiene que llegar gran cantidad de microorganismos al intestino, incluso nos hablan de colonización, tienen que colonizar. Esto no es cierto. No necesariamente tienen las bacterias que colonizar nuestro intestino, ni tienen que llegar en grandes cantidades. Siempre se habla de la cantidad mínima requerida para que se llame probiótico, que es 1 por 10 a la 6, que es algo muy chiquito en realidad, antes de digerir. Asumiendo que pues, va a llegar pues una reducción, va a llegar con cierta reducción. También va a depender la dosis del alimento que estemos considerando o la dosis del suplemento que estemos considerando. Va a ver que en ciertos suplementos le indican pues una cápsula al día, 2 cápsulas al día, porque intuyen que pues va a suceder que van a morir y necesitan cierta cantidad, ¿de acuerdo? Pero insisto, va a depender de la matriz, sobre todo, la protección que puedan tener estos elementos, incluso también el añadirle otros compuestos. Si se ha fijado, ahí comentaba yo que decía ingredientes de frambuesa y de tejocote, todas estas fibras pueden ayudar a encapsular a esos microorganismos y protegerlos de la degradación, por ejemplo, del ácido, que es donde habitualmente encontramos el bajón. En estas cepas se han mantenido todos muy bien, pero en otros estudios que hemos hecho, el primer bajón en cuanto al recuento lo encontramos en el estómago, en el pH, y luego ya pues hay un mantenimiento del recuento celular. Entonces, para sintetizar la respuesta va a depender sobre todo de la matriz y del tipo de cepa que estemos considerando. No todos los probióticos funcionan igual. ¿El estudio preclínico lo estás arrancando? ¿Estás en etapas? Ahorita estamos en plena negociación. Sí, okay. Digo, porque eso es muy importante, ¿no? Al final de cuentas uno puede tener algo a nivel in vitro y luego te puedes encontrar sorpresas. Y cuando uno lo expone a condiciones reales. Sí,
se puede llevar unas sorpresas, Sí. como bien dices, Claro. mejorar o irse hacia atrás. Sí. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Adelante, doctor. Primero agradecerle al doctor Tomás, porque nos dejó bastante picados con la plática, principalmente en la parte final de la producción de GABA a nivel colónico por parte de las bacterias. Me interesaría saber mucho si ya hay como la evidencia o qué se hipotetiza sobre la función de GABA o la biodisponibilidad de GABA a este nivel. ¿Esperamos que se absorba o que en el ambiente colónico ejerza algún efecto que también, pues hablando de esta conexión cerebro-intestino, si ahí a ese nivel se ejerza la función biológica por la presencia, ahí donde tiene que absorber, distribuir, o sea, ¿qué se hipotetiza o qué se sabe? Sí, se va a absorber. Hay una serie de receptores específicos de GABA en el lumen intestinal y la previsión es que se va a absorber y de manera directa. Sí. De los que estamos conectados en línea, ¿alguno de ustedes que quiera hacer alguna participación, alguna pregunta? Hola, buenos días, muchas gracias por la presentación. Queríamos saber cómo se puede estabilizar la bebida cuando le agregas azúcar o más frutas. ¿De qué manera puede reaccionar los microorganismos a lo largo de los 21 días? La bebida ya está estabilizada. Nosotros en el momento que añadimos los ingredientes de frambuesa y tejocote, estabilizamos desde el día 0. Es una bebida tal cual que se mantiene intacta a lo largo de los 21 días. No necesitamos añadir, incluso, pues huimos de añadirle el componente azúcar añadido, porque entendemos que pues, de alguna manera esta bebida queremos ponerle el gen de saludable, entonces no sería muy conveniente pues añadirle esta parte de azúcar. El azúcar vendría pues, de la parte de la frambuesa, un azúcar entre comillas natural. Pero la bebida no lleva ningún tipo de estabilizante adicional y se mantiene intacta. Es decir, es nada más con la fruta, y si la fruta trae diferentes concentraciones de azúcar, ¿cómo la lograrían estabilizar? Sí, aquí yo les mostré como un resumencito, ¿no? Pero todo esto lleva un trabajo de formulación pues amplio, donde se van controlando diferentes concentraciones de estos ingredientes. El de tejocote sobre todo tiene que ver más con la parte de la fibra, que va a dar cierta estabilidad al producto. Entonces, están optimizados los valores de concentración de estos ingredientes para que, de alguna manera, la bebida sea estable durante los 21 días, incluso más. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Gracias, doctora Patti. Le brindamos un fuerte aplauso aquí a Tomás. Bueno, muchas gracias, doctor Tomás.